Ayer la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que los feminicidios bajaron un 63% entre agosto y septiembre pasados, lo cual suena a una muy buena noticia. La funcionaria lo atribuyó a la colaboración interinstitucional. Sin embargo, en su comparecencia ante el Senado de la República, la secretaria señaló que en los primeros 8 meses del 2021, el delito de feminicidio subió un 12%. ¿Está o no funcionando la estrategia del gobierno federal para prevenir la violencia de género? Veamos el contexto. Este miércoles el gobierno federal presentó su informe de acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Durante la pandemia, datos oficiales revelaron un incremento de la violencia de género. Según cifras oficiales, durante marzo de 2020, por ejemplo, hubo 155 llamadas cada hora al número 911 por diversos tipos de agresiones a mujeres y niñas. Además, el feminicidio aumentó. En diversas ocasiones, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ha reconocido que este delito es un reto para la administración federal. Durante la comparecencia que ofreció el pasado 21 de septiembre ante el Senado, dijo que de enero a agosto de este año, este delito aumentó 11.9%, pero ayer Rodríguez informó que en septiembre este delito disminuyó. Agosto fue el mes con más feminicidios desde 2015, con 108 casos. En septiembre fueron 68, una baja del 63%. Rodríguez informó que la dependencia a su cargo ha implementado 11 estrategias para erradicar la violencia de género. Durante la conferencia matutina también se informó que el 56% de las 55 millones de personas beneficiadas por algún programa de bienestar es mujer. De estos programas, el único donde el 93% de quienes lo reciben son mujeres es el de apoyo al bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, señaló que las necesidades de las mujeres son parte central de la Cuarta Transformación y que por eso son el principal beneficiario de programas sociales. Punto y contrapunto. A ver, Laura, ¿cómo ves estos datos y qué es lo que está ocurriendo? Porque en efecto, pues sí, parece ser una buena noticia lo de septiembre, pero digamos que si vemos el agregado, pues no estamos tan seguros si realmente está funcionando o no la estrategia. Mire, Genaro, a mí me parece gravísimo y me parecería muy sinvergüenza que existiese un maquillaje o una manipulación de los datos y de las cifras que dice justo la secretaria, porque no nos coincide con lo que dice el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde nos ha dicho en reiteradas ocasiones, pues que la cifra dista mucho a lo que la propia secretaria hace mención justo el día de ayer, donde hoy sabemos por cifras y datos dichos por el propio secretariado que en nuestro país les quitan la vida, matan a 16 mujeres por día. Y en este régimen, de lo que va en el día 1 de gobierno hasta justo el 30 de septiembre, las cifras dicen que se han registrado 2.729 delitos por feminicidio y 10.753 muertes en total por mujeres, 8.024 que han sido por homicidios y que no precisamente se han clasificado como feminicidios. No sabemos cuál sea o los cómo se dice y se menciona estos datos que a todas luces, pues que obviamente pues son alentadores. Ojalá el próximo mes también haya una cifra a la baja. Hoy no podríamos contrastar con otros datos estas cifras, porque la verdad es que la información tiene muchísimo sigilo. ¿Qué sí decir? Que en el presupuesto de egresos para el próximo año, en el presupuesto, en la propuesta que está presentando el gobierno de Morena, pues no hay un solo apoyo para que estas cifras que hoy dicen justo tengan algo de sentido, porque en el anexo 13, que es justo el que debiese contener todas aquellas políticas, todos aquellos programas para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, pues no vemos absolutamente nada de esto. Por lo contrario, hubiésemos deseado y hubiésemos querido que se regresara, por ejemplo, por citar solamente un ejemplo, los refugios para mujeres violentadas, y eso no lo vemos por ningún lado. Insisto, mentir o maquillar los datos oficiales pues sería tremendamente grave y ojalá supiéramos todos y todas pues cuáles son, cómo fueron los cómo para llegar a estos datos. Ojalá no hubiese otros datos y hoy se nos esté engañando a la sociedad mexicana. Estefanía, contrapunto. Sí, mira, qué bueno que está diciendo esto Laura en este momento, ella que es representante popular del PRI, el
partido que gobernó el sexenio pasado, efectivamente no tenemos cifras, no tenemos datos, porque no solo venimos de uno de los sexenios más corruptos, sino del más opaco de todos, en el que no podíamos saber cuál era el acuerdo que tenían las fiscalías de los estados con los gobernadores para no decir absolutamente nada de los feminicidios, para perder carpetas de investigación, donde tenemos mapas de feminicidios que tuvieron que hacer mujeres como María Salguero fuera de las instituciones, porque no había información que se les pudiera dar, que el gobierno reiteradamente se negaba a hablar de que existía un problema de violencia y de abuso sexual en México. Por eso, cuando entra este gobierno con esa participación interinstitucional, con la CONAVIM, con la Secretaría de Mujeres, llegaron y no había absolutamente nada, como si en México no hubiera habido un problema de violencia de género. Y por eso cuando se hace referencia al tema del maquillaje de cifras, se refieren a esto no es un problema que haya ido aumentando en estos 3 años. Esto no es un problema que apenas empezó a existir. Ese es un problema que estaba enterrado porque al gobierno anterior no le convenía, a las mujeres del gobierno anterior tampoco les convenía, a las representantes populares de ese gobierno tampoco les convenía decir que existía un problema y se hicieron de la vista gorda muchos años para que hoy vengan a decir que que dónde está el presupuesto, porque creo que la diputada lo tiene que saber mejor que nadie. El presupuesto no solo se mide en el presupuesto de egresos y lo que se vaya a dar a programas sociales, sino de lo que se vaya a gastar la Secretaría de Gobernación en los programas que se están haciendo ahora. Para erradicar la violencia de género se necesita participación de autoridades de los 3 órdenes de gobierno y se tiene que hacer cumplir una agenda estratégica que tiene que ver con la prevención, para empezar. Y creo que ahí se aterriza muy bien. A mí me encantó lo que estaba diciendo en la CONAVIM, de que se han gastado 300 millones de pesos en centros de justicia. Los centros de justicia, contrario a los refugios, tienen un mayor alcance porque además tienen otro tipo de apoyos psicológicos, jurídicos, y son mucho más completos. Entonces, esta idea de que ya no hay refugios, a este gobierno no le importa, es simplemente de alguien que no se ha puesto a investigar cómo funciona la estrategia de género. Sí. Hay que leer mucho porque ahí sí hay mucha información ahí. 56 centros de justicia que atienden a 174,000 mujeres nada más en este año. 7 entidades con alerta de género donde se gastan 121 millones de pesos. Quiero decir, aprovechar ahorita, que los gobiernos anteriores el PRI, sobre todo en el Estado de México, donde todavía gobierna el PRI, se gastaron el dinero de la alerta de género en mandiles y en imanes para las mujeres, y esa fue la manera en la que combatieron este tema. Yo creo que estamos en un buen camino, pero quisiera cerrar esta participación diciendo, hay una responsabilidad de nuestro sistema judicial, hay una responsabilidad de los jueces, hay una responsabilidad de tener criterios de investigación con perspectiva de género. Necesitamos también que estos casos no se queden impunes, y ahí tenemos que apostar a que el sistema judicial también se ponga las pilas en esto, porque no es nada más un tema de los proyectos y los programas que se pueden hacer para erradicar la violencia. Aurelien. Sí, pues yo coincido un poco con Estefanía sobre el cambio de política pública que se impulsó, especialmente en cómo se usaban esos fondos dedicados a la prevención, y me parece que el acceso a la justicia es fundamental, ¿no? En un país, bueno, es el segundo país de América Latina con mayor tasa de feminicidios, 61% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, entonces estamos pues en una situación muy grave para las mujeres en México. Sin embargo, ahí hay un gran problema que es un problema de datos, ¿no? Yo no creo que Rosa Isela esté maquillando los datos, sin embargo, hay que analizar bien cómo ha ido aumentando también el tema de la violencia de género desde el año pasado o incluso pues entre sexenios, ¿no? Es real que el sexenio de Peña Nieto fue el sexenio pues más criminal para las mujeres, ¿no? Pasamos, por ejemplo, en 2015 de 6 mujeres asesinadas al día a hoy 11 mujeres al día mueren por feminicidio, ¿no? Y el tema del cuestionamiento de los datos, pues se explica también porque en el Código Penal Federal, pues existe 7 causales para considerar que el asesinato de una mujer realmente es un feminicidio. Y esas causales, pues no están homologadas en función de los estados. Eso provoca, por ejemplo, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, que del total de las muertes violentas de mujeres, solamente el 20% de los casos se consideran y se investigan como feminicidios, ¿no? Y ahí están las cifras que reportan los estados, que también ahí pues hay que hacer un trabajo pues profundo, ¿no? Tamaulipas, por ejemplo, tuvo una caída en 2021 del 70% de los feminicidios, con solamente 2 víctimas,
pero al mismo tiempo esa entidad reporta 52 mujeres víctimas de homicidio doloso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y sobre todo que la Suprema Corte desde 2015 establece que cada muerte violenta de mujer debe ser investigada desde un inicio bajo un protocolo de feminicidio y con perspectiva de género para formar la carpeta de investigación. Eso no se está haciendo y el gobierno de México pues tampoco está haciendo la tarea de coordinación adecuada para implementar esta justicia de iguales que las mujeres necesitan en cualquier rincón del país. Bien, finalmente Alejandro. Es uno de los grandes problemas de este país y uno de los mayores desafíos para atenderlo precisamente era acabar con la cifra negra. Había un maquillaje y un ocultamiento deliberado de administraciones anteriores para invisibilizar el feminicidio y entonces se clasificaba el delito a través de otros rubros que tenían un menor impacto social y se evitaba a toda costa contabilizarlo como feminicidio. Y ahora lo que se está haciendo precisamente es generar todas las condiciones para abolir esta cifra negra y tener datos cada vez más confiables. Ahora, los datos del Secretariado Ejecutivo pues depende de lo que le provean los datos administrativos de fiscalías, de autoridades estatales y de distintos órdenes de gobierno, y ahí se requiere un trabajo efectivamente de homologación y de coordinación, y a eso se ha abocado actualmente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora, yo creo que es un dato alentador que en septiembre se hayan reducido, con todo y el combate a la cifra negra, la tasa de feminicidios, y habría que tratar de buscar hipótesis que nos ayuden a responder por qué, y debe ser un fenómeno multifactorial. Y si consideramos que la mayor violencia en contra de las mujeres se da en el seno de los hogares, al interior de las familias, incluso un dato muy fuerte que dio Fabiola Alanís, 9 de cada 10 violaciones a niñas ocurre en los hogares, al interior de las familias, y en su gran mayoría no son denunciados por miedo, por vergüenza o porque se cree que no va a tener consecuencias la denuncia. Ese es el tema gravísimo. Entonces, el desconfinamiento gradual puede contribuir en buena medida a explicar por qué en septiembre se reduce esta tasa de violencia de género, pero lo mismo creo que hay cosas positivas que destacar del gobierno. 58% de las sujetos de derecho de las políticas sociales son mujeres. Esto implica un mayor empoderamiento y mayor autonomía económica de ellas sobre ellos, y hay sobreevidencia, análisis de impacto que dicen que esto contribuye a reducir las tasas de violencia, que haya una mayor autonomía económica. Y bueno, también hay que decir que también se está avanzando en los centros de justicia para las mujeres, que es un apoyo mucho más integral. Estefanía ya comentaba 56 centros, y en el presupuesto, efectivamente, si uno busca adecuadamente la etiqueta, podrá encontrar la partida. Bien, bueno, con eso concluye el debate de esta noche. Déjenme hacer una pausa y volvemos para despedirnos con la paparrucha de hoy. No te vayas.